Bueno, el pasaje de hoy es más largo, pero es que forma toda una unidad narrativa y vamos a intentar cubrirlo. Si podemos hacerlo bien y si no, pues tendremos que continuarlo la semana que viene. Vimos la última semana, lo estamos viendo desde hace semanas, cómo Dios insiste ante Abraham que le va a dar hijos. Que no se preocupe, va a tener una descendencia y efectivamente vas a tener un hijo, no te preocupes, pero pasan los años. Y de hecho ha pasado más de una década y no ha quedado embarazada Sara, y con la edad que tenía tampoco le tiene que extrañar a nadie. Y en ocasiones, cuando se da la circunstancia de que lo que Dios ha dicho no parece que se vaya a producir en nuestra vida, intentamos encontrar una vía falsa, un camino que de alguna manera bordea en lo que estamos, a ver si le ayudamos un poco a Dios. Y es lo que aquí sucede, y a quien se le ocurre ayudar a Dios es precisamente a Sara. Lo de Sara es tremendamente interesante porque aquí parece, desde el último episodio, que la promesa no se cumple y entonces a Sara se le ocurre que puede ayudar a Dios, o por lo menos que puede ayudar a Abraham. Sara evidentemente era una mujer práctica, es a la que se le ocurre cómo Abraham puede tener un hijo, no es una idea de Abraham. Es una idea de su mujer Sara. Y además es muy interesante como aparece en hebreo, porque Sarai todavía dice, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Voy a intentar explicar todo esto. Primero, posiblemente esto fue un periodo de tiempo prolongado, en el cual Sarai, que ha tenido la idea de cómo su marido puede tener un hijo de una vez por todas, porque desde luego por ella no da la sensación de que lo vaya a tener, empieza a insistirle en una determinada solución. Hay mujeres que tienen una especial habilidad para martillear al marido hasta que lo llevan donde quieren. En la Biblia aparece el caso de Sansón y Dalila. Bueno, Dalila le estaba dando a Sansón, ¿dónde está el secreto de tu fuerza? ¿Dónde está el secreto de tu fuerza? Sansón se iba inventando historias, pero al final ya, casi como si gritara, confieso, confieso, le dijo dónde estaba el secreto de su fuerza, lo que fue la desgracia de Sansón. Yo tenía un familiar muy cercano que decía que su mujer era como un martillo pilón, y que de alguna manera cuando quería algo golpeaba y golpeaba y golpeaba y seguía golpeando hasta que ya prácticamente decía me rindo. No sé si ese fue el caso de Sarai y Abraham, pero estoy casi convencido de que lo fue. Sarai ha visto una solución para que Abraham tenga hijos y francamente le importa un pimiento si al final el niño viene por ella o no viene por ella. Aquí hay un problema que hay que solucionar y si no se soluciona de acuerdo con la promesa, pues peor para Dios que hace las promesas. Y la manera en que se lo plantea a Abraham es muy clara. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. ¿Te enteras, Abraham? Esta es la situación que hay, yo soy estéril. De mí no va a salir nada. Dios te habrá dicho lo que quiera, pero yo soy estéril. Y de aquí no sale nada. Entonces, mira, acuéstate con mi sierva y a lo mejor, con suerte, tienes un hijo de ella. Lo cual es verdaderamente tremendo, porque uno dice, pero bueno, ¿y esto de la sierva era una mujer perversa? No, Sara conocía perfectamente lo que eran las leyes de la época, y esta ley la conocemos porque está dentro de un código de leyes del Antiguo Oriente que eran las leyes de Nusi. Y de hecho las leyes de Nusi aparecen mucho en los relatos de los patriarcas. En los relatos de los patriarcas hacen cosas que nos parecen muy raras, pero eran la legislación de la época. Y las leyes de Nusi contemplaban que si una mujer no podía dar hijos a su marido, entonces para que la casa, la herencia de la casa, no pasara al mayordomo, como Abraham le decía a Dios en el último episodio que estudiamos, podía entregarle una sierva, y entonces lo que sucedía era, como la sierva era una propiedad suya, el niño también era una propiedad suya y por lo tanto podía ser un heredero legítimo. Y es lo que le está proponiendo Sara. Y esto suena también a ciertas conductas femeninas. He visto que los vecinos han cambiado de automóvil, no sé por qué nosotros no cambiamos de automóvil. O he visto que los vecinos han cambiado la pintura de la casa, no sé por qué no pintamos la casa. He visto cómo hay otra señora estéril como yo que lo que ha hecho ha sido que le ha entregado una sierva al marido. No sé por qué no recurrimos a la misma solución.
y el marido acaba cediendo. Es verdad que ya de entrada Sarai le dice, quizá, tampoco está la cosa segura, seguramente porque conocía la fortaleza física de Abraham y no se hacía muchas ilusiones sobre su capacidad de dejar embarazada a nadie con 90 y tantos años, cosa comprensible. Pero, evidentemente, la idea es esa. Quizá tendrás hijos de ella, y como dice aquí, atendió a Abraham el ruego de Sarai. ¿Qué pasa? Bueno, pues que a veces cuando se atiende lo que no hay que atender, hay veces que hay que atender los ruegos, pero cuando se atiende lo que no hay que atender, generalmente tiene malas consecuencias. Por ejemplo, es verdad, dado que los vecinos han cambiado de automóvil, vamos a cambiar de automóvil, pero luego llegan las facturas del automóvil todos los meses y a veces no son fáciles de cubrir. Y a veces lo que sucede es que sí, atendemos, en este caso Abraham a Sarai, y tomó a la sierva y vinieron complicaciones bastante notables. Fíjense en el siguiente bloque, versículos del 3 al 6. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio, juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca, y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Fíjense en el episodio, porque es un episodio bien aleccionador. Sarai, la mujer de Abraham, toma a su esclava Agar y se la da a Abraham. A los rabinos siempre les ha fastidiado mucho el hecho de que el primer hijo de Abraham fuera el hijo de una esclava, de modo que en el Talmud y en el Midrash se introducen leyendas diciendo que, bueno, que es que Agar en realidad era una princesa egipcia y cuando Abraham bajó a Egipto, pues entonces el faraón le regaló una princesa también para que se fuera. Es posible que se la regalara el faraón para que se fuera, pero era una simple esclava. Y esto es innegable, el primer hijo de Abraham nace de una esclava. Llevaba 10 años, su mujer no se había quedado embarazada y la mujer pensó, bueno, si está tan emperrado, tan empeñado con tener un niño, que lo tenga con la sierva. Y lo tuvo. Y se llegó a Agar, como dice aquí, y concibió, y claro, cuando Agar vio que había concebido y que su ama no, la miraba con desprecio. Algo que también he visto en mujeres, ¿no? Sí, serás la señora de la casa, pero tú no te quedas embarazada ni con un milagro. Y yo, sin embargo, le voy a dar un hijo, imbécil, aunque seas la señora. Y esto, cuando hay dos mujeres compitiendo, yo lo he visto, ¿no? Si tú podrás ser la que tienes el anillo y la mujer legítima, pero la que le gusto y con la que viene a encontrarse es conmigo. Si no se cruzan en la misma casa, ya es bastante desagradable, sobre todo para el hombre que está en medio, pero como se crucen en la misma casa, eso puede ser tremendo. Y efectivamente, tampoco es que Agar le tuviera que decir nada a la dueña, con que la dueña la mirara cómo se pasaba la mano por la tripita, y luego la miraba con gesto de desprecio, ya aquello era más elocuente y hablaba más que por mucho que le hubiera echado una parrafada. Vieja repugnante, más seca que una piedra, y yo espero a un niño, que además este va a ser varón, porque las pataditas que da no pueden ser de otra cosa. De manera que, como dice aquí el texto del Génesis, evidentemente la miraba con desprecio, y entonces Sarai fue a protestar a Abraham por una situación de la que ella era la primera responsable y primera culpable. La responsabilidad de Abraham ahí era haber cedido lo que no tenía que haber cedido, pero fíjense cómo se dirige a Sarai a Abraham. Mi afrenta sea sobre ti. La culpa de la vergüenza que yo paso la tienes tú, no bonita. Tu marido tiene la culpa de haber cedido en algo que no tenía que haber cedido, pero a quien se le ocurrió la idea fue a ti, y la esclava es tuya. No empieces diciendo que mi vergüenza sea sobre ti. A continuación, yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio. ¿Te esperabas otra cosa? Efectivamente, tú le diste a la sierva. Se ha quedado embarazada. Y te sorprende que una mujer más joven, que piensa que su hijo va a ser el heredero de Abraham, te mire con desprecio. ¿Esto no lo pensaste?
Y ya el colmo es lo que viene a continuación: juzgue Jehová entre tú y yo. ¿Por qué? Porque Abraham ha cedido ante lo que no tenía que ceder, porque ha sido demasiado condescendiente contigo, porque ha sido una persona muy atenta, porque por lo demás Abraham se ha limitado a acceder a los ruegos que tú le diste. La respuesta de Abraham, de nuevo, es la de un personaje muy benevolente y muy paciente, y que desde luego no quería tener discusiones dentro de la tienda, porque fíjense lo que dice en el versículo 6, respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Abraham podía haber dicho, bueno, vamos a ver, que la idea fue tuya, Sarai, vamos a intentar equilibrar el juicio de la situación. O, oye, que el niño es mío, ese niño tendrá que tener alguna importancia, ¿no? Pues no pretenderás que eche a la sierva después de que lleva un niño mío en su vientre. Y sin embargo, Abraham era hiperpaciente con Sarai y le dice, mira, la sierva es tuya, haz con ella lo que quieras. Y Sarai le empezó a dar una vida a la sierva de estas que son de luz y color. Como dice aquí, y como Sara la afligía, ella huyó de su presencia. Es decir, ahora que mi marido, que es el papá de la criatura, me ha dado luz verde, te vas a enterar, egipcia. Y en un momento determinado, la pobre muchacha, embarazada o no embarazada, embarazadísima, echó a correr porque le hacía la vida imposible. ¿Y qué pasó en ese momento? Fíjense, porque esto también es muy aleccionador. Ella huye. Y lógicamente, como estás huyendo al desierto y estás embarazada, buscas una fuente. Te puedes morir de sed en el desierto. Creo que esta es la segunda o tercera vez que he hecho referencia al desierto en los últimos estudios. La última vez fue el viernes, hablando del Salmo y de la tierra seca y desierta y de David en el desierto, pero esta es una tremenda realidad. Me puedo yo morir, puedo tener un aborto, de manera que lo primero que busca en el desierto es una fuente de agua, que es la fuente que está en el camino de Shur. Y uno diría, bueno, como a fin de cuentas es una egipcia, no va a tener el hijo de la promesa, a Dios esto le importa un pimiento. No, Dios ve las cosas de una manera muy distinta a Abraham y a Sarai. Abraham, que ha decidido, bueno, pues mira, haz con ella lo que quieras, que para eso es tu sierva, o Sarai, que le está haciendo la vida imposible, porque lo que ella ha puesto en funcionamiento no ha dado los resultados que ella esperaba, y por lo tanto eso te provoca resentimiento contra aquello que pensabas que iba a salir bien, y no ha salido bien, sino todo lo contrario. ¿Y qué hace Dios? Dios se manifiesta a la pobre sierva. Fíjense que en el versículo 7 dice, la halló el ángel de Jehová. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es el propio Jehová cuando se manifiesta de manera corporal y se pone a hablar con un ser humano. Y lo van a ver ahora en el curso del texto, esto no es una interpretación original mía, van a ver cómo el ángel de Jehová, generalmente cuando aparece, es el propio Jehová y seguramente la segunda persona de la Trinidad. Y entonces se le aparece ahí y le dice, versículos del 8 en adelante, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. ¿De dónde vienes y a dónde vas? ¿Qué has hecho y qué es lo que pretendes hacer? Porque aquí en medio de esta fuente en el desierto, bueno, para no morirte de sed tú ni el niño que llevas en tu vientre está bien, pero ¿hacia dónde vas? ¿Cuáles son tus planes? Y la pobre dice, pues es que estoy huyendo, o sea, estoy huyendo. Fíjense la respuesta de Dios. Le dijo el ángel de Jehová, vuelve a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Donde tú vas ahora es a volver con tu señora, pero no te vas a comportar como te has comportado hasta ahora. La manera en que tú te comportabas era una manera carente de misericordia y con un exceso de soberbia. Sí, claro, tú te has quedado embarazada y esa pobre no. Pero eso no te da derecho a despreciarla. Y eso no te da en absoluto derecho a mirarla de una manera que ha acabado provocando esta reacción. Es curioso
cómo Dios no libra a la gente de responsabilidades. Generalmente nosotros cuando hacemos algo mal, siempre encontramos una razón por la cual hemos hecho mal las cosas, que no es nuestra voluntad de hacerlas mal, es que alguien se ha comportado de no sé qué manera. Dios sabe cuando hay gente que se comporta mal con nosotros, pero no nos disculpa nunca por comportarnos nosotros mal. Y lo que le dice es, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Estás aquí, entre otras razones, desde luego porque tu señora hizo lo que no debía, pero sobre todo porque tú la has tratado con una soberbia y una altanería y una insolencia que es insoportable. Pero yo no te echo a ti la culpa de todo. Agar, en realidad tengo que darte una noticia muy buena. Versículo 10. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. El ángel de Jehová es el Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve, y aquí está entre Cades y Bered. Tú eres una esclava. Pero el niño que llevas es un niño de Abraham, y por supuesto ese niño va a nacer. Estate tranquila, no vas a perder a esa criatura. Ni tú ni el niño vais a experimentar daño. Dios no hace acepción de personas porque unos desciendan de Abraham y otros vengan de los egipcios. Has concebido, vas a dar luz a tu niño y además tu niño va a tener un nombre simbólico. Ismael significa Dios escucha. Yo he escuchado tu aflicción aquí llorando en la fuente y vas a tener ese niño. Y por cierto, va a ser un campeón, porque efectivamente va a haber un guerrero, va a tener hermanos, ya veremos dentro de varios meses cómo Abraham tuvo más hijos aparte de Ismael y de Isaac, y va a prevalecer delante de todos ellos. Y en ese momento Agar se da cuenta de quién está hablando con él. No sabemos cómo se le apareció Jehová a Agar. Quizá tenía el aspecto de un simple beduino, de un hombre del desierto. Y pensó que era uno de tantos beduinos, como el propio Abraham, que había llegado a la fuente buscando agua, y de pronto se dio cuenta de quién era. Igual que los discípulos de Maús, en un momento determinado, empezaron a hablar con aquel hombre que se les juntó en el camino, y cuando pararon a comer y les empezó a explicar la Biblia, de pronto se dieron cuenta de que era Jesús. Y a Agar le pasó lo mismo. Tú eres el Dios que ve, el Roi, en hebreo. No he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamo al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Lo que dice es tremendo. ¿Qué capta Agar cuando el propio Jehová se le aparece, seguramente con el aspecto de un nómada del desierto? Que Dios nos ve. Y nos ve incluso cuando tenemos la sensación de que estamos absolutamente desamparados, absolutamente perdidos y con la idea de que no vamos a recibir ningún socorro. Posiblemente Agar había dicho, yo me quedo aquí en la fuente y aguanto lo que aguanto, lo más seguro es que el niño no llegue a nacer, yo misma voy a morir. Y sin embargo de pronto aparece y le dice, no, mira, vuélvete con tu dueña. Compórtate de otra manera con ella. El niño que llevas en tu seno va a nacer y además va a ser un personaje tremendo. Va a ir por delante del resto de sus hermanos. Y en ese momento ella dice, es Jehová el que está hablando conmigo, el Dios de Abraham, y es un Dios que me ve. Si tengo que definir a Dios de alguna manera, es el Dios que me ve. Yo nunca he estado perdida en medio de esto. Aunque haya estado en medio del desierto, me veía y ha aparecido porque me ve, precisamente para garantizarme que mi hijo va a nacer y que esto se va a solucionar de alguna manera. Dios siempre ve.
Y cuando en algunas ocasiones pensamos que Dios no ve, que no nos tiene en cuenta, que han perdido nuestro file, como dicen por aquí, por allá arriba, nos estamos equivocando, porque Dios siempre ve, siempre sabe lo que tenemos que hacer y qué es más correcto y qué es mejor para nosotros. Y por supuesto se pone en contacto con nosotros para arrojar luz en nuestras vidas. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, pues lo que tenía que pasar. Versículo 15, Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Agar, como le había dicho Jehová, efectivamente tuvo un hijo. No sabemos exactamente qué le contaría Agar a Abraham, pero le debió de convencer. Desde luego ser la mujer de Abraham no debía ser algo tan difícil, porque parece ser que era un personaje relativamente fácil de convencer, y si en algún momento Abraham dijo, pues le voy a poner al niño Pepe, Agar le dijo, no, tiene que llamarse Ismael. Y efectivamente, como dice aquí, el nombre del hijo que le dio Agar fue el que le puso Abraham al niño, seguramente también porque le dijo que era voluntad de Dios. Y Abraham tenía entonces 86 años cuando Agar dio luz a Ismael. Ahora fíjense en el siguiente dato, por eso estamos estudiando los dos capítulos juntos. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo. Pasan 13 años. Aquí parece que se ha llegado a una situación de cierta calma, no es lo que Dios le había dicho a Abraham, pero pasaron 13 años. El niño fue creciendo, parece que además era un niño robusto y sano. Sarai parece que no le volvió a calentar la cabeza a Abraham con la historia, porque seguramente Agar hizo lo que le dijo Jehová, se comportó de una manera sumisa y se evitó problemas. Pero no era lo que Dios le había dicho a Abraham antes. Y cuando el niño ya es un adolescente, en ese momento Dios se le aparece y le dice lo siguiente, capítulo 17, versículo 1 y 2. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. El término que aquí se traduce como el Dios todopoderoso no es una mala traducción, pero no es muy exacto, es El Shaddai. He oído disparates sobre lo que significa el Shaddai en los últimos tiempos que no sé si me causan más depresión o más risa. Por ejemplo, me tocó ver a una supuesta profetisa diciendo que el Shaddai significaba el Dios que tiene tetas. Lo decía tan pancha desde el púlpito y había mujeres que se emocionaban. Por lo visto, la idea de un Dios con pechos les parecía interesante. Claro, teniendo en cuenta que el marido de la loca esta es otro apóstol que también dice que es profeta, bueno, pueden decir eso y lo que les parezca. El Shaddai es un término que está relacionado con Shad, que significa basta. Si hubiera que traducirlo de alguna manera, sería el Dios con el que no falta nada, el Dios con el que uno realmente vive en una situación que es bastante. Y este es un nombre que tiene mucha lógica en la aparición, porque Dios se aparece, Jehová se le aparece, el Dios del pacto se le aparece a Abraham y le dice, yo soy el Dios con el que tienes bastante, el Dios con el que no te hace falta nada. Es posible que Abraham en ese momento pensara, sí, pero al final a mí me hubiera gustado tener un hijo con Sara y no ha sucedido. Bueno, pues lo primero que yo te digo es que yo soy el Dios con el que hay bastante. Tú eres mi súbdito. Y aquí Jehová utiliza un término que es un término propio de las relaciones de vasallaje en el Antiguo Oriente, anda o camina delante de mí. Los vasallos generalmente cuando el rey iba en su comitiva regia, iban delante de él cantando la gloria y mostrando el poder del rey, y es exactamente la misma fórmula que utiliza Jehová. Yo soy el Dios con el que tienes bastante, camina delante de mí como un súbdito que efectivamente se somete a su Señor. Tercera cosa, sé perfecto. No espero de ti, Abraham, que hagas las cosas bien,
espero que seas perfecto, que por cierto, por si no te has dado cuenta, no es lo que sucede ahora. Pero si efectivamente eso sucede, yo voy a seguir manteniendo mi pacto entre tú y yo y te voy a multiplicar en gran manera. Y aquí seguramente Abraham no solo reconoce la soberanía de Dios, sino que además se siente humillado. Versículo 3, entonces Abraham se postró sobre su rostro. Ni soy perfecto, Señor, ni he visto lo que me dijiste hace tiempo, de todas formas me conformo, y se postró sobre su rostro, pero Dios siguió hablando y le dijo, versículo 4, he aquí mi pacto contigo es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Recuerda cuál es mi pacto contigo. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Para aquellos que se estén preguntando qué significa esto, Abraham es algo así como padre hermoso. Abraham, que sería la pronunciación en hebreo, es padre de muchos o padre de multitudes. Te voy a cambiar el nombre, porque creo que a lo mejor te equivocas. Como te llamas padre hermoso, ya tienes un niño y el niño tiene 13 años y es un mocetón, quizá te estás olvidando de los términos del pacto. Yo no te he prometido que vas a tener un hijo y un hijo con una esclava. Yo te he prometido una descendencia numerosa. Para que no se te olvide, tu nombre a partir de ahora va a ser Abraham, el padre de muchos, el padre de multitudes. Y a ver si de esta manera reorientas las cosas, Abraham. Versículo 6, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Tu nombre cambia de acuerdo con el pacto. Y mi pacto es perpetuo y se va a extender después de ti a tu descendencia. Por si alguien piensa que la descendencia es una gente que va con una bandera blanca y azul y una estrellita, debería corregir ese punto de vista, porque la Biblia señala que la descendencia de Abraham solo está formada por aquellos que creen en la gran descendencia de Abraham, que es Jesús. Si me acompañan a Gálatas, capítulo 3, que vamos a tener que repetir esto a menudo, en Gálatas 3, versículos del 23 en adelante, dice, Gálatas 3 del 23 en adelante, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pero todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. No hay dos pueblos de Dios, uno que viene racialmente de Abraham, pero que se permite no creer en Cristo, y otro que sí cree en Cristo y es el pueblo de Dios, ¿no? En la Biblia solo hay un pueblo de Dios. Y Pablo es muy claro, los descendientes de Abraham, el linaje de Abraham, los herederos según la promesa, son los que son de Cristo. Y es absurdo pensar que puede haber un pueblo de Dios que exista fuera de Cristo. Es algo de sentido común, no sé cómo hay gente que se deja de alguna manera extraviar en este sentido. Mi pacto es perpetuo con tu descendencia. Tu linaje son aquellos que creen en Cristo. Y da lo mismo que sean judíos o griegos, hombres o mujeres, esclavos o libres, porque esos son los herederos según la promesa. ¿Y qué
da en ese momento como señal del pacto la circuncisión. Dice en el versículo 9, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Deben ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Y esto es algo enormemente importante. La circuncisión es practicada por muchos pueblos. A lo largo de la historia la han practicado muchos, para empezar los propios egipcios, fundamentalmente por razones médicas y por razones ceremoniales. Yo recuerdo que tenía en la universidad una amiga judía que me decía que jamás aceptaría casarse con un hombre que no estuviera circuncidado. Y yo pensaba ingenuamente que, claro, porque no era judío. Y me dice, no, si la religión no tiene nada que ver. Es que cuando tienes relaciones sexuales con un hombre que no está circuncidado, tienes muchísimas más posibilidades de tener un cáncer de útero o un cáncer de matriz que si las tienes con un hombre circuncidado. De modo que yo tengo claro que casarme, sea judío o no, va a ser solo con un hombre circuncidado. Bueno, sentido práctico de las mujeres, seguramente era el caso de ella. Y, por supuesto, hay muchas culturas que por pura higiene, por pura profilaxis, a veces por razones meramente del paso de la infancia a la adolescencia, practicaban la circuncisión. Y, por supuesto, culturas que no lo han hecho nunca. Pero, por regla general, en las culturas donde se practicaba la circuncisión, se hacía como un rito de paso de la infancia a la adolescencia. Sigue pasando en África, sigue pasando en zonas de Medio Oriente. El niño deja de ser niño cuando de pronto hay una ceremonia de iniciación en la que se circuncida al niño y ya supuestamente se convierte en un hombre. Quizá tiene solamente 12, 13, 14 años, pero se considera que ya no es un niño y ha pasado al estado de hombre. Y si alguno recuerda, porque la viera en su día, una serie de televisión que hablaba de la esclavitud en este país y donde salía la vida del africano al que secuestran y traen como esclavo a Estados Unidos y que se llamaba Kunta Kinte y era de una tribu de Gambia, sale la ceremonia de cómo a los niños en un momento determinado se les circuncida porque es el paso de la infancia a el estado de varón adulto. ¿Cuál es la gran diferencia? Pues miren, es algo tremendamente importante, y es que marca la circuncisión al 8º día. Y alguno diría, ¿y esa manía del 8º día, por qué? El 8º día es el momento después del nacimiento de un niño varón cuando coagula mejor la sangre. Es decir, un niño al que se circuncida y lo circuncidas a los 3 días de nacer o a los 10 días de nacer, tiene más peligro de que la sangre coagule mal y tenga una hemorragia que un niño al que se circuncida justo en el 8º día. Lo cual es verdaderamente notable, porque yo no creo que evidentemente ni Moisés ni Abraham tuvieran conocimientos de medicina suficientes como para saber esto, incluso conocer cuál es el mecanismo de la coagulación, pero lo cierto es que es así. Y, dicho sea de paso, este pacto significa que el que cumple las condiciones del pacto y las obedece formará parte de tu pueblo, y el que no cumpla las condiciones del pacto pues estará fuera, porque al final no hay bendición para el que no forma parte del pacto y además tampoco hay bendición para el que no cumple las condiciones del pacto. Y esto además tiene algo que ver contigo, Abraham, y esta parte de la escena me parece fantástica. En la Biblia la gente no queda bien porque sean los protagonistas. La Biblia es enormemente realista, sincera y veraz cuando cuenta los episodios. No es la manera en que en cada uno de nuestros países contamos la historia. Dice el versículo 15, dijo también Dios a Abraham,
a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijos. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán a ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Ahora, fíjense en el pasaje porque es tremendo. Dios, después de que ha dicho cómo va a cambiar a Abraham, y ya no va a ser un padre luminoso, sino que va a ser el padre de multitudes, le dijo, con tu mujer va a pasar igual. Tu mujer tiene un nombre que se llama princesa, Sarai. Hasta ahora a Sarai se la ha conocido como la princesa. Bueno, pues la voy a bendecir porque además se va a llamar Sara, que significa risa. Bueno, y ella te va a dar un hijo, sí, vuelve a insistir Dios, sí, Abraham, aunque no te lo creas, sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones y reyes de pueblos vendrán de ella. Y entonces Abraham volvió a agachar la cabeza y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años le van a hacer un hijo. Y Sara, que tiene ya 90, va a concebir. La risa de Abraham, obviamente, es la risa amarga y triste del que se da cuenta de algo que es imposible, ¿no? De pronto uno se levanta en la iglesia para pronunciar una profecía y dice, Gustavo, te va a tocar la lotería. Y Gustavo se ríe como ahora y dice, pero si ni siquiera he comprado un ticket. Bien, pues es exactamente lo mismo. Es la risa de Abraham en ese momento. Pero Señor, pero ¿cómo voy a tener un hijo? Pero si yo ya tengo 100 años, sí. Lo de Agar no fue fácil. Ahora, 13 años después, esto ya sería milagroso. Y Sara, pero sí, Sara tiene 90 años, pero ¿cómo se va a quedar embarazada? Y Abraham le dice a Dios lo que es lógico que dijera, mira, yo con que Ismael no se me muera, me conformo. Como dice aquí, ojalá Ismael viva delante de ti. Mira, Señor, si ya tenemos a Ismael, ya tiene la criatura 13 años, con que no se me muera Ismael, de verdad que me conformo. Porque ante cosas que parecen increíbles, y Abraham era incrédulo en esto, queremos limitar el poder de Dios conformándonos con lo que tenemos. Pues el Señor quiere sanarte. Mira, Señor, yo con poder pagar las facturas del médico en este país me conformo. No, el Señor quiere restaurar tu matrimonio. Mira, con que no tengamos más de una discusión a la semana, Señor, yo casi que me conformo y que no dure mucho además. El Señor quiere traer a tus hijos hacia sí. Bueno, mira, yo con que los puedas seguir todavía visitando y llevándome bien con ellos el sábado por la tarde, como que me conformo, Señor. Y sin embargo, lo que Dios le dice, y Abraham es lo que le está diciendo a Dios, ojalá Ismael siga viviendo delante de ti. Y sin embargo, Dios le dice, no son mis propósitos. Yo sé cuáles son mis propósitos. Yo voy a cumplir mis propósitos, aunque tú seas incrédulo. Y fíjense lo que dice en el versículo 19. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo, el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. No, Abraham, yo no quiero que te conformes. Yo sé que te conformas después de todo lo que ha pasado, pero ciertamente Sara, tu mujer, te va a dar a luz un hijo. Y se va a llamar Isaac. Y voy a confirmar mi pacto con él. Pero no por eso voy a abandonar a Ismael. Yo comprendo la preocupación que tienes por tu hijo Ismael. Yo voy a bendecir a Ismael.
lo voy a hacer fructificar, lo voy a multiplicar, le voy a convertir en una gran nación. Pero mi pacto es con Isaac. Y por si estás pensando, bueno, y que voy a tener que esperar ya otros 12 más años, ya que ya entre dentro de los centenarios, Sara te va a dar a luz por este tiempo el año que viene. Y Dios acabó de hablar con él y subió de estar en esos momentos con Abraham. Lo que dice Dios va mucho más allá de lo que podemos imaginar. En muchas ocasiones estamos dispuestos a aceptar cualquier cosa con tal de que no esté mal, ¿no? Bueno, no es un hijo que yo haya tenido con Sarai, pero bueno, lo he tenido con la criada. El niño, de todas formas, es un niño fuerte, va creciendo bien. Con que me conserves al niño me conformo. No, no te conformes, Abraham, no es lo que yo te he prometido. Y es algo que deberíamos tener presente. Y el episodio termina como debería terminar. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. El texto de Génesis no dice cómo se quedó de convencido Abraham después de que Dios le dijo, vas a tener un niño de Sara. Es muy posible que no quedara del todo convencido, lo vamos a ver en las próximas semanas. Pero Abraham obedeció. Y esto es enormemente importante. En ocasiones no estamos del todo convencidos con que Dios va a hacer determinadas cosas, va a cumplir ciertas promesas, nos va a ayudar y nos va a proteger de cierta forma, nos parece demasiado. Pero eso no debería llevarnos a no cumplir con los términos del pacto y a no obedecer a Dios. Y efectivamente fue lo que hizo Abraham, ahora con lo que le había dicho Dios. Ojalá yo con que me viva Ismael me conformo. Con eso me bastaría, Señor. Y Dios le dice, no. Vas a tener un hijo de Sara. Por supuesto, voy a bendecir a Ismael. Y por cierto, el año que viene por estas fechas, Sara va a dar a luz un niño. Y Abraham, de todas formas, obedece las condiciones del pacto, porque nosotros tenemos que obedecer a Dios no porque estemos contentos o tristes, no porque pensemos que las cosas van a salir a nuestro gusto o no, no porque los días sean felices o sean días difíciles. Tenemos que obedecer porque la obediencia es nuestra parte dentro del pacto en el que vivimos. ¿Hay alguna pregunta que quieren hacer sobre este pasaje? Por cierto, verán que la Biblia es muy clara, o sea, esto, si en vez de ser palabra inspirada por Dios, se debiera a cualquier cultura de cualquier época, Abraham, bueno, hubiera sido un personaje intachable, sin dudas, sin un camino, sin dos pasos adelante y uno atrás. Sara, por supuesto, no nos contarían nada de Agar, etcétera, etcétera. La Biblia es muy fiable precisamente porque deja de manifiesto las debilidades, las incredulidades e incluso el pecado de aquellas personas que son sus protagonistas. Sí. Vemos que Dios le cambia el nombre tanto a Abraham, a Sara, a Jacob, a Pedro. Es similar, a nosotros nos ha dado la nueva identidad en Cristo, pero el cambio de nombre será similar a la piedrecita blanca que dice en Apocalipsis, que nos dará un nombre que solamente nosotros y Él sabemos. Hace una referencia a eso también, ¿no? Vamos a ver, el nombre tiene un enorme valor en las culturas semíticas. Para los que no vivimos en una cultura semítica, la cultura española es una cultura
con generosas inyecciones de culturas semíticas, tanto árabe como judía, pero no es una cultura semítica, es una cultura más bien fundada en el mundo clásico de Grecia y de Roma, y por supuesto lo que llega de España a Hispanoamérica tiene un peso mucho mayor de Roma que lo que pueda tener de semita, que prácticamente no es nada. Pero en la cultura semítica el nombre tiene mucha importancia, porque el nombre indica algo, no es el santo del día, como en la cultura española, sino que indica el deseo de aquello que se quiere para el hijo. Y por eso los nombres tienen un significado muy concreto. Y vemos, lo vamos a ver en Génesis muy a menudo, cómo se le pone un nombre a los hijos que tiene un significado espiritual muy concreto. Y al mismo tiempo, en algunas ocasiones se produce un cambio de nombre porque esa persona ha cambiado. Vamos a ver cómo Jacob, el embustero, Jacob, se convierte en Israel, el que ha contendido con Dios. Y hay todo un simbolismo en ese sentido. Y en el caso de Abraham y de Sarai, pues sucede lo mismo. Es decir, tú vas a ser una princesa. Es verdad que ahora eres una mujer estéril, pero no, tú eres... De princesa vas a ser la princesa que ríe, porque efectivamente vas a tener un hijo. Y tú, que eras un padre ilustre, luminoso, etcétera, vas a ser el padre de multitudes. Esa idea del cambio del nombre efectivamente es la que aparece en el pasaje de Apocalipsis que tú mencionas. No necesariamente eso quiere decir que en el cielo nos van a dar otro nombre. Yo estoy muy contento con el que tengo, no me apetecería cambiarlo. Cuando me dieron la ciudadanía americana me preguntaron si quería cambiarme de nombre y dije que iba a conservar el que tenía, o sea que esta es la historia, pero sí la idea de que efectivamente va a ser una nueva vida y una nueva vida en muchísimos sentidos que seguramente no llegamos a imaginar. Pero sí, el texto de Apocalipsis va en esa misma línea. Bien, pues si no hay más preguntas, nos encontramos arriba para continuar con el Evangelio de Juan. Muchas gracias.